Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amados hermanos, amigos, ya estamos de vuelta. Estamos listos, como usted puede ver, como siempre en la presentación, y como ya mencionamos, hoy vamos a estar en el último capítulo de la segunda carta de Pedro, versículos 1 al versículo 18. Con este estudio del día de hoy completaremos las cartas de Pedro para la próxima semana, dar inicio con esta pequeña carta de Judas, en la cual también vamos a estar aprendiendo muchas cosas importantes. Esa manera de introducción, usted y yo, debemos recordar cuál ha sido el tema principal de esta carta, esta segunda carta del apóstol Pedro. Recordemos que en la primera carta vimos que la iglesia estaba siendo perseguida por los de afuera, es decir, por el imperio romano, por el emperador romano, por los incluso eh, eh, oponentes, aquellos que se oponían a la verdad, pero en esta segunda carta de Pedro vemos que ahora la persecución ya no es de afuera, sino que es una persecución interna, y esta persecución vino específicamente por los falsos maestros, las falsas enseñanzas que se iban a meter en la iglesia. Y es por eso que Pedro, su tema central en esta carta, como ustedes pueden ver ahí, los cristianos deben crecer en su conocimiento de Cristo y de su voluntad. Es muy importante crecer en ese conocimiento porque así vamos a poder servir fielmente al Señor y vamos a defendernos exitosamente del error. La única forma que nosotros podemos defendernos de las falsas doctrinas hoy en día es teniendo un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y también de su voluntad, de su doctrina, porque no hay varias doctrinas ni hay varias verdades, solamente hay una, y esa es la doctrina de nuestro Señor. Como usted recordará, este ha sido el bosquejo, el cual hemos estado considerando en estas clases. En la primera clase del capítulo 1 vimos cómo los cristianos son instruidos. Pedro los instruye acerca del proceso de crecer en el conocimiento. En el capítulo 2, la semana anterior, vimos acerca de cómo Pedro advirtió que iba a haber quienes se opondrían al crecimiento de nuestro conocimiento. Es decir, estos falsos maestros específicamente se iban a oponer a que los cristianos crecieran en conocimiento. Y es por eso que al finalizar su carta, en su tercer capítulo, como vamos a ver hoy, Pedro nos va a proveer con la máxima motivación para nosotros crecer en conocimiento. Sabemos, mis amados, que tenemos que crecer en conocimiento. Ya lo hemos visto en los dos capítulos anteriores. También hemos visto cómo debemos crecer en ese conocimiento. Pero en la clase de hoy vamos prácticamente a ver cuál es la motivación. ¿Cuál sería una motivación para nosotros cada día tomar la decisión de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pedro nos va a mencionar por lo menos dos cosas. En primer lugar, y lo vamos a ver, en primer lugar, una motivación para crecer en el conocimiento es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador por segunda vez a esta tierra. Esa es la primera motivación, saber que Cristo va a regresar a la tierra por segunda vez, ya no como un Salvador, sino como un juez. Esa es la primera motivación. Y la segunda motivación de la cual va a hablar Pedro es que todo este mundo que hoy nosotros vemos, con todas sus excentricidades, con toda su belleza, con todo lo que este mundo puede ofrecer, todo este mundo, cielo y tierra, serán destruidos. Esa es una o la siguiente motivación
para que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer punto que quiero que veamos en esta noche, usted lo puede ver, es el punto A, es que los cristianos están o deben estar seguros de confiar en la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Vamos a basar este enunciado en los primeros 9 versículos. Pedro les recuerda a sus oyentes en el versículo 1 y 2 que los cristianos deben buscar la verdad solo en las palabras autorizadas de Dios. Vamos a ir al texto. Permítanme, mis amados, ya lo tengo para ustedes. Usted lo puede ver en su dispositivo, la palabra del Señor, si no tiene una Biblia a mano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Esta es la segunda carta que Pedro les escribe a estos hermanos. Recordemos que son los mismos a quienes les escribió la primera carta y les escribe ahora por segunda vez, pero les dice, en ambas cartas les despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En esta ocasión, amados hermanos, como hemos visto en el bosquejo, Pedro les va a motivar a ellos a confiar en la promesa del Señor. Pedro trata de hacerles saber a estos oyentes que sus palabras en realidad no son palabras nuevas. Esta no es una enseñanza nueva que Pedro les quiera impartir a ellos como algo que ellos no supieran con anterioridad. En el versículo 1 les dice, ya está la segunda carta que les escribo. Y en ambas, tanto en esta como en la primera, lo que he tratado de hacer, dice Pedro, es despertarles. Es despertarles con palabras de exhortación, con palabras de ánimo, con palabras que les ayuden a ustedes a crecer. Pero dice, en ambas cartas, les despierto o les he querido despertar vuestro limpio entendimiento. Lo que Pedro les quiere decir a estos hermanos es, yo les quiero motivar con mis palabras a que ustedes estén dispuestos a razonar. No solamente se está refiriendo Pedro a que ellos tuvieran una mentalidad o pensamientos puros, sino que Pedro en otras palabras les dice, lo que yo les he hablado es para motivarlos a ustedes a razonar, a pensar, a ponerse a reflexionar en lo que yo les estoy diciendo y en lo que está por venir. Y fíjese cómo en el versículo 2 les aclara, les dice, yo les he querido motivar a que ustedes razonen, que piensen, que usen su sentido común para pensar. Pero no solamente yo, sino que, versículo 2, ustedes con mis palabras van a tener memoria, o es decir, van a recordar lo que en realidad ya fue dicho por los santos profetas y también fue dicho a través del mandamiento de nuestro Señor y Salvador, que fue dado también por sus santos apóstoles. No solamente él, no solamente Pedro, sino también a través de los apóstoles y de los santos profetas. Es decir, cuando Pedro habla acerca de los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento también ha, de cierta forma, estado anunciando, el Antiguo Testamento ha estado anunciando lo mismo que Pedro les anuncia a ellos. Cuando Pedro habla acerca del mandamiento del Señor y de los apóstoles, ahora no se está refiriendo al Antiguo, sino al Nuevo Testamento representado en este particular o en esta sección a través de los apóstoles. Entonces, resumen,
Pedro les dice, yo les he hablado esto, pero en realidad esto también lo dijeron los profetas, Antiguo Testamento, y lo han dicho también los otros apóstoles, Nuevo Testamento. Es decir, toda la palabra de Dios es fidedigna, es fiel y es consecuente con las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes. Espero que vayamos bien hasta este momento, hermanos, siguiendo entonces este bosquejo. Pedro le recuerda a los cristianos que busquen la verdad solo en las palabras autorizadas por Dios. ¿Cuál es la palabra autorizada que tenemos hoy? ¿A dónde podemos encontrar la verdad? Mis hermanos, la verdad la encontramos únicamente en la palabra de Dios. Hoy aceptamos como una verdad el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Todo este libro es inspirado por Dios. No vayamos a ninguna otra fuente que no sea la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 y 4, fíjese cómo vamos a ver ahora que Pedro les advierte a estos cristianos acerca de aquellos que se burlan y profanan la verdad de Dios. Hemos hecho un enunciado, una verdad. Esta palabra, esta Biblia que hoy tenemos, es la verdad de Dios. Sin embargo, en ese tiempo y en este tiempo también, hay quienes quieren burlarse de la palabra de Dios. Hay quienes quieren profanar la verdad de Dios. Y de esto Pedro les habla en el versículo 3 y versículo 4. Leámoslo. Dice, ya todo esto lo anunciaron los profetas, lo anunciaron los apóstoles. Verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, interesante estos dos versículos. Pedro en el versículo 3 nos deja ver que estos falsos maestros o estos burladores aún no estaban presentes en la iglesia. Pedro habla como de futuro, dice en los postreros días. Y hay que tener cuidado con esta frase, porque no se está refiriendo al tiempo en que vivimos hoy, no. Se está refiriendo, esta expresión en los postreros días, se está refiriendo a toda la dispensación o a toda la era cristiana. Es decir, tiempo después de su escritura, y lo vamos a ver en el estudio o la carta de Judas, porque Judas ya habla como que esos falsos maestros y sus falsas enseñanzas ya estaban presentes. Pedro habla como de futuro, Judas dice ya están presentes. Así que fue un corto periodo de tiempo para que ellos llegaran. Hoy también los tenemos, hay que decirlo con propiedad. Hay muchos falsos maestros por ahí, hay muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas demoníacas, y usted y yo necesitamos tener cuidado. Pero Pedro dice en el verso 3, primero quiero que sepan esto. Ustedes, hermanos, deben entenderlo, les dice. Ustedes deben entender primero que en poco tiempo vendrán burladores. No solamente se está refiriendo a hombres que pretenderían o que iban a tratar de engañar, no solamente eran engañadores y que iban a tratar de torcer la doctrina del Señor, sino que también se iban a burlar de ella. Y Pedro nos va a dar aquí, hermanos, un ejemplo acerca de lo cual ellos se burlaban. Pero en primer lugar dice, ¿cuál es su motivación? Dice, vendrán burladores andando según sus concupiscencias. Esa era su motivación. La motivación de estos hombres nunca fue las almas de sus oyentes o querer salvar a las personas con su predicación. Por todo lo contrario, dice, ellos su motivación son sus propias concupiscencias, sus malos deseos, sus pecados. En el capítulo anterior vimos cómo Pedro dice, para ellos ustedes son mercancía, quieren hacer o sacar ganancia de ustedes.
Es fácil identificar, hermanos, a un falso maestro. Esta es una copia al carbón, un patrón que se repite en los falsos maestros. No están preocupados por su alma, están preocupados o interesados más bien en ver qué sacan de ustedes. Pero el texto dice, y Pedro nos va a dar un ejemplo en qué sentido o en qué enseñanza se burlaban estos hombres. Dice el versículo 4, estos hombres, estos burladores decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿dónde está la promesa de su regreso, de su venida? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo Jesús? Vea la lógica de ellos. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Imagínese a estos hombres diciéndole a la iglesia, ¿dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde está la promesa? Cuando él supuestamente se fue, prometió que regresaría. Pero ¿a dónde está? Ya han pasado más de 30 años que se fue al cielo y lo seguimos esperando. ¿Dónde está el Señor? Es más, le dicen ellos, ¿dónde está Jesús? Nada ha cambiado desde que Jesús se fue. Si somos sinceros, dicen ellos, nada ha cambiado desde el día de la creación. Desde el Génesis, ellos se van al principio de la creación y dicen, este mundo sigue igual. Nada ha cambiado. Ahora la pregunta ¿es esto cierto? ¿Es esto real? Esta forma de pensar de estos hombres, la forma en la que ellos se burlaban. Y por cierto, no es de extrañarnos que muchos hoy en día también siguen diciendo las mismas palabras. Hoy, los que somos de fe y andamos por fe, sabemos que el Señor regresará, que el Señor Cristo Jesús ha de volver a esta tierra, pero hoy muchos siguen diciendo, ¿a dónde está Jesús? ¿Hace cuánto se está predicando de eso? Y la venida del Señor sigue siendo un cuento. Eso no va a pasar. Y creen algunos equivocadamente que esto nunca va a acontecer. Pues desde ese tiempo ya estos burladores iban a decir lo mismo. ¿Dónde está Jesús? En otras palabras, estos hombres se estaban burlando y su razonamiento, que debo decir no era tan razonable, estaba equivocado. Es decir, ellos no estaban razonando y Pedro les va a decir a los hermanos el por qué el razonamiento de estos hombres era equivocado. Siguiendo nuestro bosquejo, versículos 5 al 9, a los cristianos se les va a recordar tres verdades que estos burladores eligieron olvidar voluntariamente en su conteo erróneo. Versículos 5 al 7, en primer lugar, no todas las cosas permanecieron como eran desde el principio de la creación. Leamos versículos 5 al 7. Versículo 5, estos burladores, dice, ignoran voluntariamente. Esta palabra ignoran significa, en el idioma original sería más como olvidan. Estos burladores olvidan voluntariamente. Fíjese cómo a ellos nadie los obligó a razonar o a pensar de esta forma. Ellos voluntariamente decidieron olvidar que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, déjeme avanzar, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablemos en primer lugar del versículo 5. Dice Pedro, ellos entonces han decidido olvidar voluntariamente que en el principio, en el tiempo antiguo, los cielos y la tierra fueron hechos o fueron creados por la palabra de Dios. Prácticamente
Pedro nos está llevando a todos a razonar y nos está llevando al principio de la creación. Algo que con regularidad olvidamos es que toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Quiero que vayamos, si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al Génesis capítulo 1, a ese momento maravilloso de la creación, porque en primer lugar, en el capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y usted va a notar que en cada uno de los días de la creación, una palabra que se repite o una frase que se repite es, y dijo Dios, dijo también Dios, volvió a decir Dios, después dijo Dios, hágase, hágase. Todo este universo, incluso nuestras vidas, el ser humano fue creado por la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Pedro se lo recuerda a ellos. Ellos han decidido olvidar o ignorar que todo lo que hoy vemos fue hecho por la palabra poderosa de Dios. Pero no solamente eso, dice, y que esta tierra proviene del agua. Esta frase me ha parecido interesante cuando estamos desarrollando este estudio y cómo es que la tierra proviene del agua. Para nosotros esto no tiene sentido, pero tiene un poco más de sentido cuando leemos el registro de Génesis. Lea conmigo, hermanos, por favor, versículo 7, Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión. Vamos a ver que esta expansión es lo que hoy conocemos como el cielo, ¿no? Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Es decir, Dios apartó, sacó el agua de abajo de arriba que habían sobre la expansión. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Es decir, el segundo día fueron creados los cielos. Ahora, verso 9, y también dijo Dios, júntense. Fíjese ahora, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Ahora, ve al verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Fíjese lo que Pedro está diciéndonos acá, de que la tierra proviene del agua y que por el agua también subsiste, es una verdad absoluta. En el momento de la creación, lo que Dios hizo fue una separación. Para crear el cielo, separó el agua que estaba debajo y encima de ese cielo y lo puso en un lugar aparte y lo llamó cielo. Pero luego, realmente, y lo ponemos entre comillas, al crear la tierra, lo que Dios simplemente hizo fue separar las aguas, versículo 9, que estaban debajo de los cielos, los puso en un lugar y luego dijo, descúbrase lo seco, es decir, apartó todas las aguas en un lugar, la ordenó, la puso en orden y les llamó a estas aguas mares, y a todo lo que quedó en seco le llamó Dios tierra. Fíjese cómo Pedro los lleva a este razonamiento, los lleva al Génesis, porque ellos realmente están citando al Génesis y ellos dicen, todo desde la creación permanece igual, nada ha cambiado desde el momento de la creación. Pedro los lleva al Génesis y les dice, vean, así fue como Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. La tierra fue creada o proviene del agua y la tierra sin agua no puede subsistir. Esto es una verdad. Esta tierra sin agua, no habría vida sin agua. Pero el agua también, dice el verso 6, fue el medio que Dios utilizó para el castigo de la humanidad. Los está llevando al diluvio. Y ese diluvio que cubrió toda la tierra de ese entonces, toda la tierra que Dios había ordenado, que había separado, fue cubierta por agua. Solamente Noé y su familia
que estaban en el arca se salvaron, todo lo demás, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, todo absolutamente fue destruido. Por eso dice, el mundo de entonces fue anegado en agua, fue destruido o colapsado. Fue un cataclismo. El evento del diluvio fue un cataclismo total que cambió. Este es el punto al cual creo que Pedro quiere llevar a estos hombres. El mundo de ese entonces, a través de este cataclismo sobrenatural, produjo un cambio, no solo en la topografía de la tierra, sino también en la geografía de la tierra. Hermanos, hoy todo lo que vemos, la separación de los continentes, todas las maravillas, estas montañas, estos valles, todo esto que hoy vemos en la geografía y la topografía de la tierra fue producido por el diluvio. Los que somos de fe, así lo creemos. Y no solamente la tierra, la población de la tierra cambió por medio del diluvio. Es por eso que Pedro le dice ahora en el verso 7, pero ahora los cielos y la tierra que hoy tenemos, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra poderosa de Dios que hizo la creación. Por esa misma palabra de Dios poderosa, ahora estos cielos y esta tierra están reservados. Esta tierra tiene una cita. Esta tierra tiene una cita con Dios. Y esta cita es, dice, para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados hermanos, bien sabemos que después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, le dio el arco iris y esa fue la señal del pacto. Y en esta promesa o pacto que Dios hace con Noé, le dicen: no voy a volver a destruir la tierra con agua. Así que ahora la destrucción de la tierra no será con agua, sino que será con fuego. Y Pedro se los anuncia aquí. Esta misma palabra de Dios ha dicho que esta tierra, cielo y tierra, están reservados, tienen una cita para finalmente el día del juicio ser juzgada, ser destruida a través del fuego. El mundo antiguo en el tiempo de Noé pereció a través de agua. El mundo de hoy será juzgado por fuego. Versículo 7, entonces, encontramos también, amados, que no solamente la tierra está reservada para el juicio, sino que este juicio y este castigo está reservado, dice, para la perdición de hombres impíos. El castigo vendrá sobre aquellos que son impíos. Vamos a devolvernos un momento a nuestro bosquejo, porque algo que Pedro les va a decir y que a veces también a nosotros se nos olvida, amados hermanos, es que el tiempo pasa y el tiempo no afecta las promesas de Dios. ¿Por qué Pedro les dice esto? Porque estos burladores estaban diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su regreso? Ellos estaban burlando de las promesas de Dios. Y Pedro les va a decir en el versículo 8, mírelo ahí, permítame hermanos, avanzar un poquito. En el versículo 8 les dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Les dice: amados, razonen. Estos burladores se están burlando de las promesas de Dios, pero ustedes razonen. No ignoren que para el Señor nuestro Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Este ha sido un versículo muy mal usado. Hay quienes quieren hacer matemática y usar esto como una fórmula y decir un día igual a 1000 años, o sea, 1000 años es igual a un día. No, no está hablando de una forma literal, está diciendo que simplemente para Dios el tiempo no existe. Y el mensaje principal, como acabo de decir acá, es que las promesas de Dios no se ven afectadas por el tiempo. En este particular y en el contexto inmediato, la promesa de su venida, la promesa de la venida de su Hijo. Ellos decían, ¿dónde está Jesús? Han pasado 30 años y no ha venido. Es más, las cosas no han cambiado para nada desde la creación del mundo. Razonando equivocadamente, sí habían cambiado, el tiempo seguía pasando, pero la promesa sigue estando presente. Las promesas de Dios no se ven afectadas por el tiempo. Por eso en el verso 9 le dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, para Dios el tiempo no existe, o el tiempo es algo que a Él no le preocupa porque Él no calcula el tiempo como nosotros lo calculamos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios se le aparece a Abraham, aquel hombre anciano de 75 años que no tenía familia, no tenía hijos, y Dios se le aparece y le hace varias promesas? Una de esas promesas fue que finalmente iba a tener un hijo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham de ese hijo? Abraham tenía 75 años. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Hermanos, amigos, pasaron 25 años. Abraham tenía 100 años. Sara, su esposa, andaba cercana a esa edad también. Y Dios cumple la promesa. Durante 25 años, ¿hubo desesperación de parte de Abraham? Claro que sí. Eso lo llevó a cometer o a tomar, decisiones que Dios no le dijo, como tener un hijo de la criada de su esposa, y de ahí nació Ismael. Pero al punto que quiero llegar es 25 años. Ahora, otra promesa que Dios le hizo a Abraham fue darle la tierra prometida. Por cierto, Abraham nunca llegó a la tierra prometida, fue su descendencia. ¿Sabe cuánto tiempo pasó después de ese momento glorioso en que Dios los llevó a la tierra prometida por medio de Moisés y los sacó de Egipto? 430 años para finalmente poseer esa tierra. 430 años. Después, imagínense, esto es lo que quiero llegar. Después de hacer la promesa, pasaron 430 años. Otra promesa que Dios le hizo a Abraham fue: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose a esa simiente que sería Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios hizo esa promesa hasta que Cristo, la simiente, vino al mundo para bendecir a todas las naciones? 1800, 1900 años para que finalmente la simiente viniera a la tierra. La pregunta es, ¿olvida Dios sus promesas? ¿No las olvida? ¿Cumple Dios sus promesas? Siempre las va a cumplir, pero no en el tiempo que nosotros pensamos es el indicado, no en el tiempo que nosotros creamos es el tiempo, es en el tiempo de Dios. Es por eso que aquí en el versículo 9, y permítame ponerle aquí el bosquejo, el Señor está siendo paciente porque ama a su pueblo. El Señor no retarda su promesa. Para estos burladores, Dios se estaba tardando. Es más, Dios se había olvidado de su promesa
y Cristo nunca va a volver a la tierra. Pero Pedro le dice, el Señor no está retardando esa promesa. Esa promesa es fiel, es segura, pero no es que se esté tardando, sino que es paciente para con nosotros. Si Cristo Jesús no ha venido a la tierra aún por segunda vez, es porque Dios es paciente. Pero sabe, aún la paciencia de Dios algún día se va a agotar. Dios es paciente porque Él nos ama tanto, dice que no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo Jesús volviera a la tierra en este momento, muchas personas van a tener que sufrir castigo. Muchas personas van a tener que ir a un lugar no deseado. Y Dios no quiere ese acontecimiento para ellos. Dios quiere que la mayoría de seres humanos, si no todos, se arrepientan de sus pecados, cambien su forma de vivir y se vuelvan a sus mandamientos. Es por eso que Cristo no ha venido. Pero no es que el Señor se olvide de su promesa o que su promesa se esté afectando por el tiempo, porque esa promesa es segura. Es por eso que en el versículo 10, y permítame, ahora sí, versículos 10 al 13, como usted puede ver en la presentación, ahora Pedro les va a recordar a ellos la certeza de la venida de Cristo. Y en el versículo 10 les dice, ustedes creen que el Señor se ha olvidado de la promesa, pero el día del Señor vendrá. Tan seguro como que hoy salió el sol, tan seguro como que hoy por la noche va a anochecer o ya anocheció, o tan seguro como las estaciones que tenemos, verano, invierno, primavera, otoño, tan segura como eso es la realidad de que el Señor va a volver a esta tierra. El Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo fue la última vez que a usted un ladrón le avisó que le iba a robar su casa, que le iba a robar sus propiedades? El ladrón se supone que si es un buen ladrón, no le va a anunciar, ni siquiera le va a dar una pista que va a llegar a su casa. Llega de sorpresa, llega sin avisar. Es por eso que la mayoría de nosotros hemos sido sorprendidos en un robo. Pues la venida de Cristo Jesús es segura. El día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, cuando nadie tenga ni siquiera una pista, y esto es importante mencionarlo porque muchos hoy todavía se siguen atreviendo, se atreven a decir que ya hay señales que el día del Señor está cerca. Ay, vea, hay guerras, hay terremotos, esta inflación que tenemos, la guerra entre Ucrania y Rusia, vea, el tiempo está cerca. Y creen que estas son señales de que Cristo va a volver pronto. Mis amados, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo. Ni siquiera van a haber pistas. El mismo Señor Jesús dijo que ni Él sabe, solamente el Padre en su santa voluntad sabe cuándo será el día y cuándo será la hora. Pero ¿qué acontecerá en este día? Dice el texto en el verso 10, ese día los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Esta misma expresión la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:4, en Mateo capítulo 24, pero dice el texto que los cielos, estos cielos que hoy vemos, que ya vimos por la misma palabra de Dios están reservados para juicio, estos cielos dice con un gran estruendo. La palabra griega es onomatopeya, ¿no? Un ruido. Usted puede ponerle el ruido que usted quiera, pero será un gran estruendo, un ruido fuerte.
estos cielos con un gran estruendo, dice, pasarán. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra pasarán significa cuando algo es destruido y ya no volverá a existir. Algo que ha sido totalmente destruido y no volverá a existir. Los cielos pasarán con un gran estruendo y todos los elementos que hay en la tierra, dice el verso 10, serán deshechos. Todas las obras serán quemadas. Todas estas grandes obras que hoy tenemos, la muralla china, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, el Coliseo Romano, todas esas grandes obras terrestres que el hombre con su sabiduría ha creado, todo absolutamente será deshecho, será quemado. Pedro les dice en el verso 11, permítame, para ayudarle de nuevo con el bosquejo, para que nos vayamos ayudando todos, hermanos, perdón, en la parte 10 del versículo A, la parte A del versículo 10, la venida de Cristo es segura. La venida de Cristo será el fin de todas las cosas y la venida de Cristo será el principio de cosas nuevas. Volvamos al texto en el verso 11. Puesto, esta es la motivación, esta es la segunda motivación de lo que hablábamos al principio. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Pensemos hoy en esta noche. Pedro nos está diciendo, la venida del Señor es segura. No es una promesa retardada, es segura. Y también es segura la destrucción de este mundo. Ahora, Pedro les dice, ahora que ustedes saben que estas dos cosas van a pasar, van a suceder, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Cómo debería ser nuestra forma de pensar? Verso 11, puesto que estas cosas han de suceder y ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por cierto, Pedro les va a mencionar aquí 5 cosas que los cristianos necesitan hacer y tener en mente al saber que Cristo va a volver y que esta tierra va a ser destruida. La primera cosa es que el cristiano necesita andar en santidad. Andar significa vivir en santidad. Santidad es vivir separados de, en este caso, del pecado y de la maldad. El cristiano necesita andar en santidad, pero el texto también dice que el cristiano necesita andar o vivir de una manera piadosa. Alguien que es piadoso es alguien que vive una vida como Dios la viviría, es decir, una vida al estilo o a la forma de Dios. El versículo 12 encontramos la tercera cosa que nosotros necesitamos hacer al saber estas verdades. Dice, esperando. Hermanos, de verdad, hermanos en Cristo que hoy me escuchan, mis amigos, hoy, ¿realmente estamos esperando la venida del Señor? Si usted me invitara a su casa a cenar a las 6 de la tarde, a 7 de la noche, ¿y qué tal que yo llegue a su casa y la cena no esté preparada? Ni siquiera fue usted a comprar los elementos o los artículos que iba a utilizar usted para la cena. Yo creo que si usted me invita a cenar o a comer a su casa, va a haber una preparación. Usted fue y compró las cosas para que su esposa las cocinara, o usted le ayudó a su esposa a cocinar. Ya tienen la mesa hecha, lista, preparada, para que cuando yo llegue pueda cenar con ustedes. Si nosotros sabemos que Cristo va a regresar, la pregunta en el verso 12 es, ¿lo estamos esperando? Si sabemos que Él no va a avisar, que vendrá como ladrón en la noche, ¿estamos preparados? ¿Estamos realmente esperándolo, al Señor, o estamos desconcentrados en otras cosas? El verso 12 dice, el cristiano necesita estar esperando al Señor. Pero la cuarta cosa, no solamente esperándolo, sino que dice apresurándoos para la venida del día de Dios. Apresurándonos.
Es decir, no solo esperándolo y decir, yo estoy esperándote, Señor, sino que apresurándonos, es decir, corriendo con diligencia, haciendo las cosas, preparándonos para ese encuentro con el Señor. Es decir, en nuestras oraciones incluso decimos, Señor, ya quiero que vengas ya, ven hoy, Señor, ven, ya te estoy esperando, no retardes más esta venida. ¿Oramos así? ¿O más bien será que nuestras oraciones son del tipo, Señor, todavía no vengas, Señor, quiero vivir más en esta tierra, quiero conocer a mis nietos, a mis bisnietos, Señor, espérate un poquito más? El cristiano necesita estar esperando y apresurándose, vea cómo dice, para la venida del día de Dios. Sabemos que el que viene a esta tierra es Jesús, pero ese día es el día del juicio de Dios. Y es el juicio de Dios porque dice en el cual, en ese día, vea de nuevo la expresión, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos. Permítame avanzar como siempre un poquito más, hermanos. ¿Ok? Ahora sí. De nuevo, en el versículo 12. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros, los cristianos, los que andamos por fe y no por vista, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que Pedro nos habla ahora en estos versículos 12 y 13 de dos verdades. La primera, estos cielos y esta tierra que hoy conocemos serán destruidos, serán fundidos, serán quemados. Vea todas las palabras que usa Pedro para referirse a esta destrucción. Quemados, fundidos, deshechos, nada de lo que hoy conocemos seguirá existiendo, todo va a ser destruido, pero en el verso 13 Pedro habla de otra verdad, y es que nosotros, según sus promesas, las promesas de Dios, que ya vimos son ciertas, son verdaderas y no se afectan por el tiempo, según esas promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ese es el punto clave, en los cuales mora la justicia. Hermanos, yo deseara tener más tiempo para poder hablar más acerca de esto, pero no tengo tiempo. Sin embargo, debo decir, este es un texto muy mal interpretado, especialmente por algunos hoy en día, donde dicen que Dios creará un paraíso, de nuevo una tierra literal y un cielo literal, donde Cristo va a venir a morar con nosotros en esa nueva tierra, y lo ven de una forma literal. Pero esto no debe entenderse así. ¿Por qué? En primer lugar, hay como unas 5 ocasiones en las cuales aparece esta expresión, cielos y tierra nueva. 2 veces son en Isaías 65 e Isaías 66, pero Isaías, que es el profeta, uno de los profetas mesiánicos, en esos 2 capítulos habla de una forma no literal, sino más bien de una forma ilustrativa, para referirse a la venida del Mesías, donde con la venida del Mesías iba a haber un cambio, un nuevo mundo, una nueva forma de ver la vida y ver al mundo. En este caso, Pedro y también Apocalipsis, que menciona también esto de cielos nuevos y tierra nueva, al igual que Pedro, habla acerca de un mundo o de un ambiente donde será totalmente diferente al mundo, al cielo y la tierra que hoy nosotros conocemos. Es un mundo que será diferente y será totalmente diferente porque, como dice Pedro, en estos cielos y tierra nueva, que no son literales, son espirituales, dice, mora la justicia. ¿Por qué mora la justicia? Porque es el lugar donde Dios habita. Ahí ya no habrá más tristeza,
no habrá más llanto, no habrá más dolor. Es más, ahí ya no habrá pecado. Por eso mora la justicia. Si Dios creara un cielo nuevo y una tierra nueva, corrupta como la que vemos ahorita, no podría morar la justicia jamás, porque de nuevo el mundo en cierta forma volvería a caer. No está hablando de un mundo literal como el cual conocemos ahora. Será un mundo diferente que, como somos humanos, para que podamos entenderlo de cierta forma, se usan estas dos palabras, un cielo y tierras nuevas. Son nuevos en todo el sentido de la palabra. No son nuevos si fuera una tierra o un cielo como el que hoy vemos, no sería nuevo para nosotros. Nuevos porque desconocemos cómo será ese mundo. Pero Pedro nos dice, es un mundo genial, donde cualquier persona quisiera vivir porque ahí mora la justicia, ahí mora Dios. Imagínense un mundo así, donde no hay más tristeza, no hay más pecado, no hay más dolor, no habrá más muerte, ni llanto, ni sufrimiento. Un mundo donde experimentaremos completa felicidad, que por cierto, fue el plan original de Dios en el huerto del Edén, pero el hombre con su pecado destruyó este plan original. Para ir avanzando, hermanos, y finalizando, me quedan unos cuantos versículos. Veamos el bosquejo en esta parte final. Versículos, bueno, estamos en esta sección del 11 al 18. Ahora Pedro nos dice cómo debemos comportarnos, una conducta piadosa, una conducta santa. El cristiano debe prepararse para esa venida del Señor. El versículo 14 nos dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. Fíjese, ya Él cumplió con advertirles. Ya hoy tenemos la palabra de Dios que nos advierte de las cosas que van a suceder, como decimos popularmente, en guerra avisada no muere soldado. Estamos avisados. Verso 14, por lo cual, estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procuren con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, cuando Él venga, que Él nos halle o nos encuentre sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cómo nos tiene que encontrar el Señor cuando Él venga? Sin mancha, es decir, no sin pecado, porque vaya pecado vamos a tener en nuestra vida, pero ¿quién es el que quita nuestras manchas? ¿Quién es el que borra nuestros pecados? Jesucristo. Es el único que nos limpia nuestras manchas, nuestros pecados. Su sangre constantemente nos limpia. Cuando Pedro dice que nos halle sin mancha, se está refiriendo a que el Señor nos encuentre caminando en Él, que hayamos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, que nos hayamos lavado sin manchas, irreprensible. Irreprensible es alguien que trata de vivir una vida que agrada al Señor, que estamos tan preocupados por agradarle a Él que difícilmente, no digo que imposible, pero difícilmente vamos a cometer un error. Y en tercer lugar, dice Pedro que Dios o que el Señor nos halle en paz unos con otros, en paz principalmente con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque mientras estemos en nuestros delitos y pecados, somos enemigos de Dios. Y solamente Jesús hace posible la paz entre nosotros y Dios. Estas tres características solamente las podemos encontrar en Cristo Jesús. Que cuando Él venga, nos encuentre caminando en Él. Verso 15. Y tened entendido de nuevo que la paciencia del Señor es para salvación. Dios no quiere que ningún ser humano muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. De eso trata toda la Biblia. Ese es el tema principal de la Biblia. Dios tratando de salvar al ser humano. Pero algunos no se van a salvar. Así como el día del diluvio, muchos no le creyeron a Noé. Y cuando se cerró la puerta del arca, solo se salvaron los que estuvieron dentro. Igual sucederá hoy. El día del Señor vendrá cuando nadie lo espere. Y muchos no estarán preparados
no alcanzarán esta salvación, pero no nos aprovechemos, no juguemos, mis amados oyentes, amigos, hermanos, no juguemos con la paciencia de Dios, porque algún día esa paciencia se acabará. Recordemos más bien que su paciencia es para salvación, dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Note cómo Pedro también leía las cartas de Pablo y las conocía. Pablo hablaba acerca de esas mismas cosas en sus cartas, acerca de la importancia de la salvación. Versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles de estas cosas? De la venida del Señor. Lea 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo habla acerca de esa venida del Señor y lo que va a acontecer. 1 capítulo 15. Pablo en sus cartas también hablaba de estas cosas, de la venida inminente del Señor y la destrucción de este mundo. De hecho, Pedro dice, algunas de esas cosas son difíciles de entender, y lo está diciendo un apóstol. Esas cosas que Pablo ha escrito, algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, algunos de estos falsos maestros quieren interpretar cosas tan difíciles que el mismo Pedro, que el mismo Pablo, siendo apóstoles, las vieron como difíciles y ellos las quieren interpretar según ellos. Pero más bien lo que hacen es torcer la escritura, creando falsas enseñanzas, creando falsas doctrinas. Pero vea como dice Pedro, como también las otras escrituras para su propia perdición. Estos falsos maestros torcían la escritura o por sus concupiscencias hacían esto, pero Pedro dice al final es para su propia perdición. Último versículo y terminamos la clase de esta noche. Dice, como estos falsos maestros tuercen la escritura, versículo 18, así que vosotros, sabiendo eso, sabiéndolo de antemano, guardaos, es decir, cuídense, protéjense, prepárense, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis, de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como estos falsos maestros van a torcer la escritura, usted y yo necesitamos hacer dos cosas. Verso 17, cuidarnos. ¿Por qué? Porque siempre hay peligro. Por más fiel que usted esté, por más fiel, si usted no se cuida, hay un peligro de que usted sea arrastrado por el error de esas falsas enseñanzas. Esto contradice toda aquella doctrina de que no, que el cristiano no puede caer, que el cristiano no se puede desviar, que el cristiano no se puede perder. Si es así, ¿por qué Pedro nos hace esta advertencia? Guardaos para que no seáis arrastrados por el error y dice, caigáis de vuestra firmeza. Es importante estar firme, pero se puede caer si nos descuidamos. ¿Cómo descuidarnos? ¿O en qué área nos descuidamos? En el área del crecimiento espiritual. Por eso en el verso 18, así que entonces, hermanos, una forma de cuidarse es crezcan en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, no solo ahora, sino hasta el día de la eternidad. Hermanos, se nos acabó el tiempo ya hace un par de minutos, pero necesitaba mencionar esto. Es importante que usted y yo crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Es importante que usted y yo no olvidemos las promesas del Señor, que son ciertas, que no olvidemos que el día del Señor vendrá y que necesitamos estar preparados para ese evento. Ruego al Señor de todo corazón que así sea en su vida, que usted se esté preparando, que todos nos estemos preparando. Y si usted aún no está preparado, pueda comenzar a hacer lo necesario para encontrarse con el Señor ese día. Agradezco de nuevo su atención y les deseo mil bendiciones. Nos encontramos la próxima semana
para estudiar la carta de Judas. Hasta entonces.